Le damos la bienvenida a este contenido especial de Artes y Oficios, este bonus track que hemos denominado ahí disponible para nuestras plataformas digitales. También vamos a estar sacando parte de este contenido ahí en nuestro programa el día viernes en la 94.5 y también en la señal del 50.2 de la televisión digital abierta. Y bueno, recuerden que tanto este como otros contenidos están disponibles aquí en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/Radio Usach Oficial. Para la entrevista del día de hoy, como ustedes ya pueden ver ahí en pantalla, me acompaña nada más ni nada menos que Marcelo Aldunate, ex director ahí de programación musical y también de producción de contenidos de la Rock and Pop, ex director también de Radio 1, actualmente estás trabajando en Iberoamericana, ¿no? Prisa Media. En Prisa Media, ajá, y que acaba de lanzar también este libro, Los Bunkers, parte de la colección Disco Rayado ahí de la editorial La Piedra Redonda, donde se relatan los primeros años de esta icónica banda ahí de Concepción en Santiago, los primeros movimientos y también todos aquellos encuentros que fueron esenciales para relatar un poco la historia de los Bunkers hasta la actualidad, sobre todo 25 años también, como del lanzamiento de ese primer disco, que en verdad cumple los 25 años el próximo año, ¿no? Como el 2001, del 2001 al 2026. Así creo. Es. Sí, como para hacer la precisión. Bueno, Marcelo, bienvenido a esta edición especial de Artes y Oficios. Paula, feliz de estar acá en Radio Usach. Sí, no, bacán. Para nosotros igual, qué entretenido poder conversar contigo, sobre todo a propósito de este lanzamiento y este lanzamiento que reúne tantas memorias. Porque lo primero que a mí me pasó al momento de leer el libro es que el nivel de precisión de tu memoria, ojalá, qué ganas de poder también acceder como también a todo ese recuerdo, a todo ese archivo de esos primeros años de la Rock and Pop, y quería partir esta conversación preguntándote un poco cómo recuerdas todos esos años que son también parte de el registro que se puede ver plasmado en este libro, como los años 2000, todo lo que estaba pasando ahí, no solamente a nivel de la Rock and Pop, sino que también de la programación musical, de la tarea que tú realizabas y también el impacto que tuvo la Rock and Pop como en la vida de mucha gente que quizá hoy hace radio o escucha radio también. Así es. Mira, el tema de la memoria es bien, todo lo que tenga que ver con música lo relaciono con muchas cosas más, entonces son recuerdos súper nítidos para mí. No, la verdad que tengo buena memoria en todo lo relacionado a música, quizás en otras cosas no. Y bueno, muchas de las historias que el libro relata, yo las he estado contando durante todo este tiempo, ¿no? Suelo encontrarme con mucha gente que está empezando en la música, o fans de los Bunkers que derechamente me preguntan, oye, ¿cómo fue de tal situación? Entonces son de alguna manera recuerdos que están muy frescos. Por lo tanto, no fue para nada difícil recurrir a ellos, digamos. Sí hice un ejercicio de cotejar estas memorias con otra gente que también estaba cercana por ese tiempo, digamos, al proyecto Los Bunkers. Entonces, creo que por ahí está la clave, digamos, de recordar con tanta nitidez, como tú dices. Hiciste tu propio fact-checking ahí. Claro, por supuesto, no podía caerme. Oye, Marcelo, ¿y cómo surge un poco la propuesta ahí de la editorial hacia ti? ¿O se te ocurre a ti un poco la propuesta de poder escribir este libro y también plasmar un poco esos primeros años de los Bunkers acá en Santiago? Mira, La Piedra Redonda, la editorial, a través de su directora Isabel Machado, hace mucho rato me estaba como invitando a participar en esta colección Disco Rayado para hablar precisamente de algún disco importante o qué sé yo, dentro de la historia de nuestra música. Y yo como que me corría un poco, como que no lo tomaba en cuenta como una posibilidad, hasta que en medio de uno de los shows del Estadio Nacional, precisamente yo bajándome del escenario después de haber hecho un DJ set como en la espera del show, me toma y me dice, ya, ahora sí, como tenés ganas de escribir, y bueno, ahí acepté como dentro de la euforia del momento, le dije que sí. Después me di cuenta de lo que me estaba metiendo. Había que hacerse cargo después. Y claro, después, ya aterrizando un poco la idea, me dijo, bueno, puedes escribir de cualquier disco de los Bunkers que quieras, digamos, y abordarlo desde la perspectiva también que más te acomode. Entonces, bueno, elegí el primer disco precisamente por ser el punto donde se inicia esta historia. Y me parecía interesante también el contraste de ese momento en el estadio con tanta gente y contar un poco también cómo partió todo, ¿no? A veces 25 años puede parecer poco tiempo o mucho, depende de cómo nos convenga tomar el número. Pero por la gente que veía en el estadio, mucha gente que probablemente era la primera vez que los veía en vivo, me parecía interesante relatar esos años precisamente, los de la partida.
Y ahí en el Estadio Nacional viste también como mucha gente, como cabros chicos, igual escuchando por primera vez a Sí, los por Bunkers. supuesto, claro. Yeah. Es como... o sea, ahí me percaté de esa transversalidad que la banda adquirió tras su regreso, Yeah. de ver familias completas. Y yo diría que niños de, no sé, 10, 12 años, su padre y algunos abuelos también. Yeah, qué bacán. Vi familias completas y eso me fue bien como inesperado, por una parte. Y yo creo que, claro, muchos saldaban su deuda de ver a los Bunkers por primera vez, digamos, ¿no? ¿Y cómo estructuraste un poco el trabajo narrativo de ir relatando cada una de estas memorias que están también compiladas en capítulos, que relatan también como situaciones en particular que viviste con la banda? ¿Cómo se te ocurrió un poco la estructura? ¿Cómo fuiste también ahí un poco armando este borrador que finalmente se ve plasmado en el libro? Sí. Mira, es la primera vez que escribo, digamos, un texto así formalmente, ¿no? Entonces no tenía al comienzo mucha idea de cómo abordarlo. Simplemente fui, en base a estas memorias, haciendo especies como de capítulos que no estaban conectados entre sí. Yeah. Y dedicaba tiempo, como te decía, como a conversar con otras personas, y de alguna manera eso también me servía digo, para estos relatos, cómo ir complementando con otro tipo de miradas también. Y una vez que tuve como 3, 4 capítulos, ya empecé a visualizar cómo podía ser el camino como para llegar hacia un final. Yeah. Pero todo fue muy intuitivo. Me tomó mucho tiempo el primer capítulo en sí, porque no me gustaba, borraba, empezaba de nuevo. Pasé por mucho ensayo y error hasta que encontré una forma en primera persona Yeah. que me acomodó, y de ahí para adelante como que ya la cosa fluyó sola. ¿ya? Yeah. Pero eso no iba picoteando en realidad. Por ahí estaba un rato y como que me aburría, sentía que no avanzaba con un capítulo, retomaba otro que estaba a medio camino. No fue bastante desordenado, caótico si se quiere, pero me funcionó, digamos. Que igual que lo pensaste como en tercera persona, como en hacerlo más como de manera documental. En primera. Ah, pero nunca lo pensaste en tercera. En algún momento sí. Yeah. Como que lo intenté de varias formas, pero después lo leí a los días después y como que no me convencía. Yeah. Tenía muy claro que me tenía que gustar a mí primero que a nadie, sentirme cómodo y no arrepentirme después de que saliera, ¿cachai? Yeah. Entonces, fue un desafío muy interesante. Sí, te lo comentaba sobre todo porque para uno que lo lee, como que tiene mucho sentido que esté en primera persona. Sobre todo como por el nivel de detalle de los relatos, esto de que todos los relatos también están acompañados como de memorias de comida entre medio, que también es súper importante, como que marca un poco el viaje a través de tus memorias, las memorias de los chiquillos de los Bunkers también en el libro. Sí, en un momento, claro, estuve tentado a no caer en hablar de mí. Yeah. Pero es inevitable por la actividad que en ese momento tenía como director de Rock and Pop y por la cercanía que se fue dando con la banda. Entonces, claro, hay una parte como que se lee en que no solo es el libro de él, sino como parte de mi vida profesional también está plasmada ahí. Claro. Y ahí, a propósito de esos primeros años trabajando en la Rock and Pop, que bueno, fue una radio que yo creo que nos marcó a muchas personas como de nuestra generación, de generaciones más grandes, que de alguna forma, como desde la música que escuchábamos en la radio hasta esto como de querer hacer radio, venía también un poco de ahí. ¿Cómo ves ahí un poco el panorama respecto a lo que era la Rock and Pop antes y cómo está el circuito en general de radios hoy en día, pensando también en tu rol de programador musical, como en todas esas bandas que tuvieron cabida y que después tuvieron como cabida en este proyecto de Radio 1 también? Sí. Bueno, el panorama es muy distinto, es muy diferente. Yo te diría que en estos tiempos una situación como la que se vivió en esos años es muy difícil que se repita. Y con esto no quiero decir que estos tiempos sean peores, al contrario, tienen todo el ámbito digital de la música y cómo hoy día llega a las personas tiene unas ventajas enormes también. Creo que la posibilidad que uno tenga de escuchar canciones a un botón de distancia, o sea, toda la música como que se ha hecho prácticamente en el mundo está disponible. Sí. Te podéis poner al día con música que no escuchaste en algún momento, 10 años atrás, o 15 o 20 o lo que sea. Y esta también comunicación directa que los artistas tienen como con sus audiencias.
Yo trato de recoger lo bueno que tiene esta época. En el caso de la radio, evidentemente hay hoy día impera un criterio más de reacción, de tal vez mirar métricas, ¿no? Seguidores, views, y eso determina de alguna manera la posibilidad de sonar en una radio o no. Claro. Eso antes no ocurría. Nosotros estábamos obligados a apostar por las canciones y ver precisamente al aire si funcionaban o no, darle un tiempo también de desarrollo. Y eso se perdió, pero se ganaron otras cosas, digamos, ¿no? Claro. Uno tiende a romantizar esos años, sobre todo cuando hay ejemplos como este, ¿no? Que una apuesta terminó siendo un éxito que duró 25 años después. Sí. Pero también nadie se acuerda de las apuestas que uno hizo con las cuales no pasó nada. Entonces, no sé, tiendo a pensar que es mirar el vaso lleno hoy y aprovechar las herramientas que existen, ¿no? Yeah. Llegar hoy día a la radio es igual o más complicado que antes, pero cuando llega un artista es porque, la canción atraviesa ciertos obstáculos y barreras, pero que finalmente, si alguna canción entra a una parrilla, ya está por merecimiento así probado. Eso claro. También es una especie de condecoración para esos artistas o para esa canción. Sigue siendo muy importante sonar en radio, ¿no? Independiente que existe este mundo online, virtual. Es una época muy diferente y hay que también disfrutarla con todas las ventajas que tiene. Con todo lo que tiene, sí. Oye, y en esos tiempos en que tu rol principal era hacer como esta curatoría de música en la rock and pop, ¿qué era lo que determinaba que una canción funcionara o no? Porque yo pienso como en este caso de los Bunkers, que tú también relatas acá en el libro, como que hay algunas conexiones musicales que también a ti te hacían sentido y que finalmente a partir de eso te enganchas para poder escuchar este primer disco. Sí. Pero ¿cómo uno arma una curatoría musical finalmente? Como ¿qué canciones te hacen sentido a ti? ¿Cuál es ese instinto de alguna forma que se va generando? Mira, rock and pop se caracterizaba por ser muy diversa en términos musicales. Se podía escuchar pop, rock más duro, música, no sé, negra, un poco más electrónica, en fin, era una radio muy diversa, no estaba anichada solo en un estilo, y eso permitía como tener espacios para todas las expresiones que habían en ese momento, ¿no? Como musicales. Evidentemente con el tiempo y a través de este mismo ensayo y error que uno en el cual uno intenta como desarrollar o mostrar canciones nuevas, eso va haciendo que uno desarrolle un instinto, un olfato, si se quiere, y logra identificar tal vez un poquito antes que el resto las cosas que pueden como funcionar. ¿No? Evidentemente no es algo 100% así como, oye, no, esto va a funcionar, porque también me equivoqué muchas veces. Pero también uno está expuesto a tantos éxitos grandes, canciones exitosas así a nivel mundial, que el formato single es algo que es fácil de identificar finalmente. Sí. Cuando estás acostumbrado a escuchar música todos los días. Yo vengo de los años donde la música se ponía con vinilos, con CD. Estaba yo obligado a escuchar 8 horas de música todos los días, así en tiempo real, no cargando en un computador la programación para el fin de semana o para la noche. Todo era en tiempo real. Entonces uno se expone a canciones muy bien hechas, muy bien producidas, y ya tu estándar como oyente sube inmediatamente. Así que bueno, se desarrolla una especie como de olfato, pero está muy ligado con la apuesta también. Claro, como que hay una brújula igual ahí. Sí, y bueno, las canciones tienden en el aire, ¿no? Como a convivir con otras músicas, con otros sonidos, y ahí también uno ve el peso específico de los temas, ¿no? O de cómo están hechas o cómo están producidas. Y hay algunas que cuando les toca, no sé, en una secuencia con otro tipo de canciones, evidentemente salen como para atrás, otras se defienden bien y bueno, ahí uno como va midiendo de alguna forma
la permanencia de esos temas en una programación. Y ahí es como cuando un DJ pone música en una fiesta también. Sí, lo mismo estaba pensando, como que depende mucho también qué sigue, qué viene. Claro. Cómo acompañas una canción nueva, evidentemente puede favorecer una apuesta o la puede perjudicar también. Sí. Entonces también son cosas que la gente más experimentada cuando yo llegué a la radio tenía súper presente, digamos, ¿no? Una canción que termina con piano no puede partir después de una canción, no sé, que parte con un solo batería. Bueno, hay también una preocupación por un rollo estético en la música que estaba presente en las programaciones, sí. Oye, Marcelo, y también como en esa brújula que tú fuiste como armando a lo largo del tiempo también de tu trabajo en la rock and pop, ¿qué fue lo que determinó y que te llamó la atención también de los Bunkers? Como en ese primer disco, en todo lo que conllevó también después, como esta primera escucha que tú realizaste y las recomendaciones que vinieron. A ver, básicamente cuando yo escuché este disco sentí que había una vocación por la canción, por el formato canción, ¿no? Con estructuras claras, con melodías memorables. Eran canciones además que contrastaban mucho con lo que estaba sonando en el momento. Entonces al contrastar generaba una oportunidad, ¿no? Como, mira, que hay algo que no es Limp Bizkit, que no es, no sé, System of a Down, que no es Chancho en Piedra y que tampoco son los Mox. Entonces se te abre una oportunidad, tengo algo distinto. Claro. Y eso era un atributo a partir del sonido, de las letras, de su look como banda, ¿no? Como su imagen de grupo. Y bueno, estaba muy bien encaminado ya en ese primer disco. O sea, canciones como El Detenido, como Entre mis brazos. Son canciones que podrían haber estado en el segundo, en el tercer disco, estaban muy maduros al momento de que grabaron esas canciones ya, pese a tener poca edad. ¿Y sientes que un poco esa claridad también los llevó a mantener como un recorrido súper como consistente a lo largo del tiempo para poder también significar lo que son hoy en día, como pensando en estos estadios nacionales que hicieron, en la gira en la que están ahora también? Yo creo que hay una suma de detalles, digamos, ¿no? Mucha disciplina, mucho trabajo, mucha dedicación, preocupación por los detalles. La banda desde el día 1 nunca he visto un show de los Bunkers que suene mal. Entonces también como que el equipo técnico que los rodea desde los primeros días siempre ha estado como apuntando hacia la excelencia. Hay un talento innegable en la composición de las canciones. Las canciones conectan con la gente de una forma misteriosa, pero es porque están bien hechas. Y hay ingredientes ahí también que uno no sabría descifrar por qué, pero tiene demasiado atributo la banda como para ser para que tú conectes al menos con una canción en algunos de todos los discos que tienen. Hay 3 compositores, dos cantantes, Francis y Álvaro se reparten la voz en diferentes temas, entonces es una banda que ofrece mucha variedad. Si uno escucha así detenidamente todos los singles, entre Canción para Mañana y Bailando Solo, por ejemplo, son muy distintas. Parecen dos bandas muy diferentes, parecen dos bandas diferentes, ¿no? Como que no tiene que ver una cosa con la otra, no han necesariamente repetido la fórmula, comillas, del éxito, disco tras disco. Habrá unos mejores que otros, habrá éxitos que calaron más a fondo en la audiencia que otros, pero hay una propuesta de diversidad musical. En general, yo valoro mucho las bandas que tienen esa versatilidad, ¿no? El otro día comentábamos el primer disco Los Ramones y el último son bacanes, pero es lo mismo, aprietan la misma tecla, o AC/DC o los Rolling Stones, son muy bacanes y han hecho aportes increíbles a la historia de la música popular, pero son bandas que se mueven como en un rango limitado. Claro, como que no sabe lo que va, igual. Exacto. Y yo creo que el elemento sorpresa y también el no conformismo de parte de una banda que a uno le gusta también tiene un valor, digamos. A veces uno no lo comprende en su momento y queda con un sabor extraño cuando escucha una banda que le gusta y que decidió tomar otro rumbo, pero el tiempo también puede darle la razón también a esa decisión.
¿Y qué sientes que significan también los bunkers como para la escena musical chilena hoy? Pensando también como en todos estos años de trayecto, que su primer disco se lanzó hace 25 años y que también han mantenido una carrera sostenida por algunas excepciones también entre medio, pero ahora volvieron y se volvieron a reencantar también con el público, Sí, sacaron disco nuevo con algunas canciones también producidas por ti. sí. Como qué significan también los bunkers a nivel de escena musical, como esta conexión con la identidad chilena, ¿cómo lo ves ahí? Yo creo que hay una... A ver, hubo- en esta espera de 9 años se generó toda hay una generación que nunca los pudo ver y Mm, creo que saldó una especie de deuda, no me gusta ese término, pero es real. Creo que el presente de ellos tiene que ver también con un contraste respecto a la música popular de hoy en día. Hay una vuelta a la valoración de tocar una guitarra a palo, es sí, como el darle la importancia que tiene como tocar con instrumentos reales en un tiempo donde todo parece indicar que lo contrario es lo que te lleva al éxito, ¿no? ujú, Eh, También poder apreciar en vivo un grupo de personas, sobre todo ahora que están en esta gira acústica, un grupo de personas conectadas con una forma de hacer que también contrasta con eh, no sé, la forma de producir hoy día la música urbana, por ejemplo, que es una persona, un beatmaker y un cantante y sí, con eso estamos. ujú, Entonces, creo que ahí hay un valor, ¿no? Que mucha gente está viendo también como otra posibilidad de desarrollo, ujú. ¿ya? Ambas válidas, por supuesto. Creo que hacer una canción del estilo que sea y lograr que conecte, sea urbana, sea electrónica o sea pop rock, Ujú, requiere como, no sé, una dosis de maestría también. sí. No es llegar y decir, no, yo aprieto un botón y esto suena Ujú, y no. Hay algo detrás de eso también. Pero un poco volviendo al presente, ellos están como aportando también que ese es un camino válido, que vale la pena tomarse horas practicando la guitarra hasta que te suene, no sé, un ujú. acorde difícil de tocar. El trabajo en grupo, colaborativo, con mucha más gente. Hoy día uno ve en el MTV, o sea, perdón, en la gira acústica, cuerda, alguien tocando theremin, alguien... Bueno, ellos están en un momento de la carrera donde hay mucha tensión sobre el proyecto y están mostrando cosas que no se estaban viendo hace mucho rato. Ujú. Marcelo, también quería preguntarte un poco acerca de tu rol de productor musical en Ujú. este último disco ahí de Los Bunkers, Ajá, pero también con otros proyectos, como que pensaba en El Acuario de Manuel García, sí, bueno, en este disco de André La Cigala ajá. también. Cómo, no sé, pensando sobre todo como en el caso de Los Bunkers, Ujú. es un día de sesión en el estudio con ellos? Como, porque tú tuviste la oportunidad como de trabajar con ellos en el estudio, como si nos puedes contar ahí un poco en términos de ese detalle, como de Claro, estar con ustedes ahí. sí, yo tuve una preproducción con ellos en Ciudad de México, ¿Ya? que eran sesiones de escuchar muchas ideas, canciones terminadas, algunas que solo tenían algunas partes. Eh, Creo que, a ver, si mal no recuerdo, eran casi 90 ideas que habían dando vuelta. Guau. Entre canciones terminadas y algunos pedacitos y Ya. cosas que habitualmente un artista empieza a desarrollar, de repente ¿Qué la hay? deja ahí, la Ujú. deja como macerando, ¿no? Y la toma 3 semanas después o 3 meses después. Bueno, había muchas ideas, elegimos en qué canciones trabajar y en esta preproducción se arman una especie de maqueta Ujú. de cómo queremos eh, encaminar la canción hacia qué lado y eso incluye la estructura, eh, los beats por minuto, el BPM, cuán rápida es o cuán Ujú. lenta puede llegar a ser, la letra por supuesto, los sonidos, qué tipo de instrumentación lleva una canción. Y ahí hay un trabajo como también de ir probando, Ya. como no casarse inmediatamente con una idea, a menos que sea genial y Ujú. uno sienta inmediatamente que llegó a un lugar más que interesante, ¿no? Y claro, después viene un proceso que es trabajar en el estudio y esta idea concretarla ya en una grabación formal, con el sonido oficial, con los integrantes oficiales también. Ujú. Y bueno, después viene otro proceso re entretenido que es la mezcla de Ya. todos estos elementos y la mezcla también tiene un proceso creativo porque una mezcla, o sea, tú de una canción puedes hacer
infinitas mezclas, con la bomba arriba, sin voces, en fin, todas las posibilidades había por haber. Y eso es básicamente como el proceso, ¿no? Como de producir una canción. Y con ellos fue particularmente un desafío porque como tengo una relación cercana. Sí, te quería preguntar cómo se rompe ahí un poco esa relación como de amistad laboral. Que finalmente fue muy, muy distinto como lo imaginé. Porque de alguna manera, y no sé por qué, nos convertimos todos en otras personas. Entonces no entró a jugar en ningún momento la confianza o el tipo de comunicación que tenemos habitualmente. Estábamos súper enfocados cada uno en su rol. Y fue súper cómodo porque fue súper profesional finalmente. Quería preguntarte igual como en particular por el single Rey, que también como que tiene esta característica muy de single. Sí. Y pensaba también como qué decisiones habían detrás de ello para hacer que una canción así también funcione, porque finalmente también fue el regreso de los Bunkers, también fue la canción que ingresó a las radios como con este comeback. Sí. ¿Qué decisiones existieron detrás de esa canción para que también funcionara tanto? Los tecladitos que tiene, como a nivel de detalle. Sí. Bueno, evidentemente hay decisiones detrás. La canción originalmente era más larga que la que conocemos, digamos. Hubo que adaptar cierta parte de la estructura porque no nos terminaba de convencer, por ejemplo, en qué momento podía llegar el estribillo. En esta canción el estribillo llega muy pronto, que es algo que no es tan usual, pero hay un verso breve y viene el estribillo rápidamente. Los teclados cumplen una función de ganchos melódicos que te hacen incluso cantarlos, ¿no? Sí. Como antes de cantar la canción estás cantando como lo que hacen los teclados o las guitarras. Sí, pues todo eso pasa como por una escucha previa súper consciente de lograr un poco sacarle mucho más brillo y partido a una canción que tiene desde que se compone tiene ya muchos ingredientes que evidentemente la podían convertir en single, digamos. Marcelo, ya en estos últimos minutos quería preguntarte sobre todo si es que tienes ganas de seguir escribiendo, porque me imagino que igual en aquellos años de la rock and pop o también como en el trabajo que hiciste en Radio 1 deben existir muchas anécdotas, muchas cosas que pasaron, sobre todo como con la escena musical nacional. ¿Existen nuevos ímpetus de poder seguir escribiendo ahí? Me encantó el ejercicio, lo pasé bien. Si bien me costó arrancar, cuando encontré que había como un camino, me sentí muy cómodo haciéndolo. Y me despertaron evidentemente ganas de seguir explorando ese camino, ¿no? Como de la escritura. No sé de qué tema en particular podría ser lo próximo a lo cual me enfrente, pero no lo descarto en absoluto que tenga que ver con música, que tenga que ver con radio. Y bueno, un poco todo lo que ha rodeado mi vida, ¿no? Como es una posibilidad y me gustaría que fuera, que se concretara. Sí, ¿no? Qué bueno, como que me imagino que para todos igual este libro como que genera muchas otras interrogantes respecto a qué otras cosas pasaron, como con otras bandas, con otras situaciones de, no sé, de las raras tocatas nuevas, como... Sí, yo a veces siento, el libro como está enmarcado en un disco en particular, porque la colección se trata de eso, ¿no? La colección Disco Rayado habla de un disco importante para la escena musical, pero evidentemente en el caso de los Bunkers y siendo testigo de todos estos años, podría haber sido un libro mucho más grueso. Claro. Pero bueno, ahí el tiempo dirá. El tiempo tiene todas las respuestas. Pasaron cosas en el futuro. Sí. Marcelo, habrá señales, como dicen. Sí, no, hay que esperar nomás. Sí. Marcelo, muchas gracias por haber conversado el día de hoy. Última pregunta. Si tuvieras que elegir un disco de toda la discografía de los Bunkers, que para ti signifique más, sobre todo para las personas que quizás nos están escuchando, nos están viendo, no conozcan tanto su carrera y su discografía y tuvieran como esta oportunidad de conectarse con la obra de los Bunkers, ¿cuál dirías tú que es ahí como esa piedra angular que define un poco el trabajo? Es una pregunta muy difícil, porque todos tienen algo que me gusta mucho y que destaco. Ahora, creo que este disco en particular probablemente sea uno de los más valiosos por ser el inicio y por ser un disco que se hizo sin saber que estaban haciendo un disco, digamos. Se hizo en un día y se mezcló en una noche. Increíble. Eso
digámoslo, no ocurre nunca. Uno se prepara semanas, meses para grabar un disco y acá ellos estaban haciendo un disco sin saberlo. De alguna manera se emparenta como con la época en que los Beatles grababan un disco en un día y era así como se hacía. Ellos no quisieron hacer un disco como los Beatles, imitando esa forma de producirlo, pero sin querer se estaba haciendo un disco cuando ellos buscaban solo grabar un single. Así que me parece que este está dentro de los... Y bueno, y tiene canciones que hasta el día de hoy me provocan lo mismo que me provocaron hace 25 años. Escucho el detenido, escucho Entre mis brazos y siguen provocándome la misma sensación, ¿no? Como la misma emoción también. Sí, aparte que heavy partir un disco como con El detenido, por supuesto, como parte con eso y uno queda así al tiro. O sea, ninguna historia puede transcurrir de manera más perfecta sin ese comienzo. Sí. Bueno, Marcelo, con esa pregunta ahí pedagógica para las personas que quieran conocer más de los bunkers, te agradecemos por esta conversación acá en Artes y Oficios. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Y bueno, todos saben ya, disponible el libro de los bunkers acá de Marcelo Aldunate, parte de La Piedra Redonda Ediciones y de la colección Disco Rayado, disponible ahí en librerías para que puedan leerlo y conocer más de la historia de esta banda nacional.